¿Están listos y receptivos para lo que Dios tiene para nosotros hoy? ¿Simón? ¿Sí? ¿Sí? Eso es todo. Bien, si me pueden acompañar a Romanos 6:14. Romanos 6:14. Romanos, de mis libros favoritos. De mis libros favoritos. ¿Ya lo tenéis? Estoy en Reina Valera. Listos. Ahí les va. Si no traes Biblia y no traes la app en tu celular, somos tan chilos en el búnker que lo tenemos en las pantallas. Dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, que es lo que nos hace estar en este lugar. Señor, en esta noche yo pongo mi vida en tus manos y yo te pido que lo que salga por mi boca sean literalmente tus palabras, tus pensamientos. Ayúdame a organizar mis ideas, a exponer este tema de la mejor manera, de una manera práctica, sencilla, de una manera fácil de llevar a cabo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo voy a leer una vez más. Dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y antes de empezar a hablar de ley y gracia, yo creo que es necesario que entendamos qué es la ley y qué es la gracia. ¿Están de acuerdo conmigo? Y antes de pasar las siguientes imágenes, yo quiero atar todo espíritu de lujuria. Cierto. Pero ponme la primera imagen que tenemos ahí, por favor. La ley es como... Quiten el versículo, la está reinando ahí. Lo hubieran editado de perdida, quitado ahí arriba del iPhone, pero bueno. La ley es como un modelo en el cual tú te miras en él y te sientes basura. ¿Están de acuerdo? Chicas, ¿están de acuerdo? O sea, pongan otra foto. No, vamos, espérense, ahorita también hay para nosotros. Pongan otra foto. Vean a esa mujer. Debo decir, mi esposa lo sabe, soy fan de esta actriz. Y neta, mujeres, tú modelarías. Si ella estuviera aquí en un bikini, tú te pondrías un bikini enseguida de ella. Tú sí, mi amor, tú sí. Eso es la ley, ¿no? La ley fue algo que Dios creó. Ahorita voy para ustedes, mujeres, ¿no? O es más, de una vez vamos a darle a las mujeres algo de qué comer. Vámonos. Me parezco. ¿A quién le gusta? ¿A ti te gusta, Ale? A mí también. Eso es la ley. Ahorita vamos a hablar de lo físico. La mercadotecnia, el cine, la televisión te dice que eso es ser guapo. Tan en la verdad, ¿no? Vamos a ver otra foto. Y este es el cuerpo perfecto, ¿no? Yo más o menos antes de casarme. Y la ley fue algo creado por Dios. ¿Sí? La ley, de hecho, no existe desde el principio de la historia. Antes de que existiera la ley, había un tiempo donde nada más era Dios, su creación, Adán y Eva y la serpiente, ¿no? Pero Adán y Eva, todos conocemos esa historia. Adán y Eva, cayeron en pecado, abrieron la puerta del pecado. ¿Me puedes poner la foto de la morra para inspirarme? No es cierto. Abrieron la puerta, no es cierto, abrieron la puerta del pecado y entonces el pecado empezó a abundar en el mundo. Dios había hecho un mundo perfecto, había puesto a toda la creación, había puesto a Adán y a Eva para que nomás poblaran la tierra, pero llegó la serpiente, los convenció, abrió la puerta del pecado. Adán y Eva pecaron y desde entonces hemos sido condenados al pecado. Y entonces Jesús, Dios, como le quieres decir, Dios creó la ley para que nosotros nos pudiéramos relacionar con Él. Escucha esto, la ley fue hecha para que tú y yo nos podamos relacionar con Él. Antes no había pecado, nosotros fuimos hacia el pecado, entonces Dios tuvo que hacer una ley.
ustedes tienen que seguir esto para que ustedes y yo seamos ahora compatibles. Pero en lugar de la ley ser como un modelo de inspiración que nos ayudara a acercarnos a Él, por la abundancia del pecado se convirtió en condenación. Y en lugar de que ahora tú veas a Scarlett Johansson ahí y sea de inspiración, ahora te condena, ¿no? Dices, no, yo nunca me pondré un bikini enseguida de ella. Y te pones enseguida de este vato sexy, que no quiero mencionar su nombre, y dices, no, ni loco me quito la camiseta. No, si estuviéramos en la alberca, yo me meto con camiseta y con pantalones. Es la cara de ese vato. Y se suponía que la ley, Dios la puso para que nosotros nos podamos relacionar con Él. Pero por el pecado que abunda en el mundo, por el pecado que abunda en nosotros, en lugar de convertirse en la inspiración, en lugar de convertirse el camino para nosotros acercarnos a Él, el pecado aprovechó la ley para darnos muerte, para alejarnos de Dios, para ponernos condiciones, para hacernos sentir incapaces, incompatibles con Él. Pero dice en Romanos 6:14, dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley. Ya no estamos bajo ese modelo, ya no luchamos de que, híjola, si no me parezco a ella, si no me parezco a él, o más bien dicho, si no soy como la ley, no puedo ser digno, no me puedo acercar. Dice, ya no estamos bajo esa ley, ahora estamos bajo la gracia. Y la gracia viene siendo como la otra foto. La gracia, la mejor de todas, viene siendo algo así, alguien que te acepta tal y como eres. Tal y como estás. Está medio cursi lo de las fotos, ¿no? Pero les apuesto que no se les va a olvidar. Alguien que no esperó que yo tuviera los cuadros de ese asqueroso hombre y dijo, te tomo tal y como estás, con la panza llena de pelos. Eso es la gracia. ¿Alguien está agradecido con la gracia? Muy fácil, ¿lo entendieron los que tienen novia? Tu novia te vio con ojos de gracia y no con ojos de ley, ¿sí? Dijo, lo voy a aceptar. Si no lo agarro, nadie lo va a agarrar, ¿no? No es cierto. Y cómo la ley, yo estaba leyendo esto en Romanos y yo decía, ¿cómo es que la ley, algo que Dios no la creó para hostigarnos, Dios no la creó para, no la hizo, no la formó, no la determinó para alejarnos de Él, sino que dijo, ok, la regaste una vez, voy a crear la ley para hacerte volver a mí. Pero nosotros fuimos incapaces y seguimos siendo incapaces hasta el día de hoy de acercarnos a Dios por medio de la ley. Porque nuestro pecado, el pecado que abunda en nosotros, no trates de limitar al pecado en un acto, es el pecado en sí que hay dentro de nosotros. Hay una parte en la Biblia que dice, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza es pecar. Eso es lo que nos lleva en contra de la ley. Y eso había bloqueado por muchos años nuestra comunicación directa, pero llegó la gracia a través de Cristo Jesús. Murió en la cruz. Y ahora la gracia es Él. Él es el que dice, aunque estés en esas condiciones, aunque tú te sientas basura, aunque tú te sientas incompatible, incompetente, ya no vives bajo esa ley. ¿Sigue estando ahí la ley? Sí. Y ahorita vamos a ver por qué sigue estando ahí la ley. Pero ahora ya no somos salvos por la ley, sino que somos por la gracia. Antes, de hecho, la ley nunca trajo salvación. Lo único que trajo es condenación, es aislamiento, es separación. Pero la gracia trajo salvación y vida eterna. La ley, más bien, dice Pablo más adelante en Romanos 7, dice, más bien en lugar de darme vida eterna, siento que me ha dado muerte eterna la ley. Pero llegó la gracia. Y vamos a empezar a avanzar. Vámonos a Romanos 7:7. Hoy va a ser muy clase. Hoy va a ser muy clase. Espero que todos me puedan acompañar a Romanos 7:7. Romanos 7:7. ¿Listos? ¿Lo puedo leer? ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? No estoy hablando en chino. Dice, déjenme pongo esta versión. Dice, ¿qué
quiere decir esto, lo que hablábamos ahorita, que la ley es pecado. Estábamos hablando que nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado que abunda en nosotros por default, ya naces con él, ya lo traes en tu carne, ya lo traes en tus células. Y dice Pablo, ¿quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es pecado. Por ejemplo, dice, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. El pecado tiene tanto poder sobre nuestra vida que cuando leemos la ley y conocemos la palabra, no solamente denotamos y entendemos lo que es pecado, sino que ahora nuestra carne dice, eso es pecado, contra eso voy a ir. Y el pecado, la ley del pecado sobre nuestra vida es ir en sentido contrario hacia lo que dice la ley. Y te digo algo, yo nunca en mi vida, en mis propias fuerzas, he podido ir en dirección hacia la ley, sino todo lo contrario. El pecado sobreabunda en mí y quiere hacerme ir en contra de la ley. Y es por eso que muchas veces, y Pablo también lo decía, hago lo que no quiero hacer. De alguna manera, no sé si te ha pasado, dices, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas con Dios, ya le voy a bajar aquí, voy a pararle a esto, ya no voy a hacer esto, ya no voy a decir esto. Y el siguiente día todo se pone de pechito para que lo hagas. Ahora parece que tienes más ganas de hacerlo, ahora parece que ya no están esas ganas de cuando decidiste no hacerlo. Esa es la abundancia de nuestro pecado, queriéndonos llevar en contra de la ley que Dios estableció para que nos pudiéramos relacionar con Él. Y les prometo que ahorita se va a poner mucho mejor. Yo sé que esto está así como que, pues ¿para qué queremos la ley, no? Si no podemos con ella. Pero en el versículo 9 y 10 seguimos leyendo, lo tenemos en pantalla. Dice, cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Algunos de nosotros estábamos así, como lejos de la iglesia, no sabíamos nada de Dios. Llegamos aquí y es pecado, ¿no? Ni sabía. Tan buena que estaba, dice, ¿no? Pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador. Vamos, ¿cuántos estamos así? Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Mira, cuando leí este versículo es cuando yo dije, tengo que hablar de esto. Lo voy a leer una vez más y tratemos de entender. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta que era un gran pecador. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí está bien. No conocíamos de Dios, conocimos su palabra, conocimos todo y se abren los ojos. Si es cierto, estoy en pecado, necesito ayuda. Seguimos adelante. Y de que vivía alejado de Dios, es cierto, fue así como la ley que debió haberme dado vida eterna, más bien me dio muerte eterna. ¿Cuántos se han sentido de esa manera? ¿Cuántos han sentido de perdida? No sentía tanta culpa antes cuando pecaba. De perdida no me sentía tan mal. Ahora conocer esto me hace sentirme peor que basura. Vamos, sé honesto contigo mismo, no quiero que me respondas. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una vida en cristianismo, siguiendo a Jesús, pero en lugar de estar viviendo como alguien que lleva vida eterna, más bien vivimos como alguien que lleva una muerte eterna? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo de esta manera?
Y déjame te digo, si tu salvación ha traído, o más bien tu seguir a Cristo ha traído una fuerte condenación y te sientes agobiado y te sientes cansado y sientes que no estás hecho para esto, déjame te digo algo, tú has estado siguiendo a Cristo conforme a la ley y no conforme a la gracia. Y nadie en este mundo que quiera seguir a Cristo conforme a la ley será capaz de lograrlo. Tú y yo necesitamos seguir a Cristo bajo su gracia. No somos salvos por la ley. Todo lo contrario, la ley nos condenó, la ley nos incapacitó, porque el pecado que hay en nosotros es enorme. Pero cuando llegó la gracia, el pecado fue vencido en la cruz. Y cuando ese Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos llega a mi vida, yo tengo comunión con Él. Entonces su Espíritu transforma mi vida. Entonces su Espíritu hace cambios en mi vida. Y en lugar de llevar una vida muerta en la fe, se convierte en una vida llena de gozo, una vida transformada, una vida que vislumbra, una vida que inspira, una vida que llena, una vida que contagia. Y yo en verdad anhelo con todo mi corazón que en este lugar podamos ser personas que viven desde hoy en la vida eterna. Y yo sé, porque hablo con muchos de ustedes y más que de ustedes, lo sé de mí mismo, cuántas veces me he sentido que conocer la ley, que conocer la palabra, más que traer vida, ha traído como condenación. Pero ¿sabes qué? Es el momento de analizar y pararnos y decir, si yo me siento así, es que no estoy siguiendo a Cristo con su gracia, lo estoy queriendo seguir con la ley. Y nadie que quiera seguir a Cristo con la ley va a ser capaz de hacerlo. Nadie que quiera seguir a Cristo cumpliendo una lista de actos va a ser capaz de lograrlo. Nadie que quiera seguir a Cristo a base de sus propios méritos va a tener éxito. La única manera de seguir a Cristo es bajo su gracia, creyendo en su sangre, creyendo en su cruz. Y es por eso que Él vino a la cruz, porque tú y yo somos incapaces. Porque cuando tú y yo veíamos el espejo de la ley, lo veíamos tan difícil, y en lugar de inspirarnos y animarnos a seguir la ley, lo único que hacía era apartarnos, relegarnos y hacernos incompatibles. No podemos estar viviendo bajo la ley cuando ahora somos salvos por la gracia. Vamos a seguir adelante. ¿Vamos bien? Sí. Verso número 11. Porque el pecado usó la ley para engañarme, y con esa misma ley me alejó de Dios. Antes estaba perdido, no sabía de Dios, simplemente estaba perdido, simplemente estaba vacío, pero conocí la palabra, me acerqué a Dios, fallé y hoy me siento más lejos que nunca. ¿Hay alguien que se siente más lejos de Dios que cuando no conocía de Dios? ¿Sabes cuántas veces me he sentido así? Pero el pecado ha usado la ley para alejarme de Dios. En Génesis 3, si no me equivoco, lo tenemos en las pantallas, Génesis 3:1. Clashen, esta es la historia que yo les contaba al principio de Adán, Eva y Dios y la creación del mundo. Dice, entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, ¿así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le dijo, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Verso 3, lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Y qué chistoso que aquí no había ley, pero Satanás siguió usando el único recurso, la única condición y la palabra de Dios para alejarnos de Dios mismo. Y hasta el día de hoy Satanás no ha cambiado su estrategia, nos sigue alejando con las mismas palabras de Dios. Dios te dijo que no debes de hacer eso.
Dios te dijo que no debes de fornicar. Dios te dijo que no debes de tener relaciones. Dios te dijo que no debes de traicionar. Dios te dijo que no debes de cocinar. Dios te dijo eso. Y usa su palabra y nos condena y nos aleja. Y lo que se suponía que era la ley para acercarnos a Dios, lo único que ha hecho Satanás, el pecado en nuestras vidas, es alejarnos de lo que debió haber sido una motivación y un camino para acercarnos a Dios. La ley y la palabra que Dios nos ha dejado hoy, déjame te digo, no es para tu salvación, es para que aprendas a cómo vivir. Dios nos ha dejado su palabra para aprender cómo vivir. Jesús, los evangelios, todo lo que Él vivió aquí fue para enseñarnos a cómo vivir. El sacrificio en la cruz fue para nuestra salvación. Y Satanás y el pecado ha usado la ley para alejarnos de Dios. Verso número 13 de Romanos 7. Con esto no estoy diciendo que la ley, y hay una coma del tamaño del mundo, con esto no estoy diciendo que la ley, que es buena. No, somos salvos por gracia. Ya la ley no influye o ya no importa, quedó anulada. El fin de la ley fue cuando Jesús murió. No, la ley que es buena me llevó a la muerte. Con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte. De ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado. ¿Cuál fue el problema? No fue la ley, fue el pecado. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandato bueno. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. Dios había dado esa orden por conveniencia de Adán y Eva. Dios hoy deja su ley por conveniencia propia. No es para fastidiarte, no es para humillarte, no es para hacerte sentir mal. Él lo ha dejado para tu conveniencia, pero el pecado que abunda en nosotros ha tomado la ley para condenarnos, para apartarnos, para humillarnos, para alejarnos de Dios. Y ahora que hemos entendido la ley y el pecado, ahora que entendemos que, la ley es buena, Dios dejó su palabra para que yo trate de vivir conforme a su palabra. Y ahora que entendemos que no eres ni siquiera tú mismo, escucha eso, no eres ni siquiera tú mismo que quieres pecar. Todas las veces que tú has dicho, Señor, me arrepiento, hoy dejo este pecado y vuelves a caer, ni siquiera eres tú mismo. Es el pecado que abunda en ti, que te hace volver de rodillas a la inmundicia. Es el pecado que habita en ti, que te hace volver de rodillas al pecado una y otra vez. Entonces la pregunta, y yo creo la respuesta que todos esperamos en este momento: ¿y qué puedo hacer? Si ya soy salvo por su gracia, ¿qué puedo hacer para vivir conforme a la ley? No bajo la ley, sino conforme a la ley. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Si yo no soy el causante, Manuel, ¿qué es lo que yo puedo hacer entonces para ir en sentido contrario del pecado y ir hacia la ley, ir hacia una vida llena de obras? A una vida que tiene los argumentos de que he sido salvo por su gracia. ¿Qué es lo que puede hacer que mi pecado disminuya en mi vida? ¿Qué es lo que puede hacer que mi pecado no tenga autoridad sobre mi persona? Pablo más adelante en este mismo capítulo dice: yo termino haciendo lo que no quiero hacer, y es por culpa del pecado. Llave número uno, eres salvo por la gracia. Acepta la gracia. Acepta la gracia. ¿Suena cómodo? Muy bueno para ser verdad, pero así es. Acepta la gracia.
Tú ya no tienes nada por qué competir. Tú ya no tienes nada que demostrar. No hay nada que tú puedas hacer que Dios te ame más. Él ya te ama con todo lo que es. Él ya te ama con su inmensidad y con su eternidad. Acepta la gracia. Tú ya tienes tu lugar. Con la sangre de Jesús en la cruz, con esa lavó tu vida, limpió tu pecado, te adoptó como hijo del Rey. Acepta la gracia. Acepta la gracia. Punto número 2, o llave número 2, fortalece tu espíritu. Y para eso quiero leerte algo en Gálatas 5, versículo 16. Y dice así: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Entonces aquí está hablando Pablo de 3 cosas. Está hablando del Espíritu de Dios, está hablando de la carne y está hablando de ti. Y tú quedas en medio y te dice, tú no puedes hacer lo que se te antoja. Tú vas a terminar haciendo o lo que quiere el Espíritu o lo que quiere la carne. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. El pecado hace ver como una obligación la ley. La gracia te hace ver como un privilegio la ley. La gracia te dice, no te preocupes, yo transformo tu vida y tus frutos serán conforme a la ley. Pero el pecado te hace sentir una obligación que no te permite relacionarte con Dios y te termina aislando. El pecado que habita en nosotros, y es por eso que necesitamos fortalecer nuestro espíritu. ¿Y cómo fortalecemos nuestro espíritu? Sigue siendo el mismo 1 y 2. Yo le digo a esto, las piernas de una vida cristiana: oración y palabra. Quisiera decirte que encontré una super revelación, pero Jesús fue práctico y sencillo, y Él nos dejó la oración. Él nos dijo, oren así: Padre nuestro, y tenemos su palabra. De esa manera fortalecerás tu espíritu. Dios quiere que te des cuenta de todo lo que tú puedes lograr en Él. En su palabra dice, yo no te he dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero su espíritu lo recibimos a través de la intimidad. Su espíritu lo recibimos a través de una oración apasionada, de una oración constante, de una oración sin cesar, de una oración ferviente. Así es como recibimos su espíritu. Con su palabra fortalecemos la firmeza de nuestro espíritu. Pero si tú no estás orando y si tú no estás leyendo, no esperes que vas a poder vencer el pecado en tu vida. Y lo único, si tú no fortaleces, si tú no apoyas al Espíritu, el pecado viene siendo como la ley de la gravedad. Tienes que caer porque tienes que caer. Y la única manera que te mantengas arriba es fortaleciendo tu espíritu, buscando su palabra. Decimos que seguir a Dios es de lo más sencillo, o por lo menos es lo que yo pienso, pero es lo más complicado. Seguir a Dios es de lo más sencillo, es 1, 2 y 3, y no hay mandas que tienes que hacer, no hay rituales que tienes que hacer, simplemente es hablar con Él, estar en su palabra. Sí, es de lo más sencillo, pero es lo más complicado. ¿Por qué? Porque hacerlo todos los días de tu vida, hacerlo un estilo de vida, eso sí cuesta y cuesta muchísimo. Pero si tú quieres que tu vida sea una vida de agrado para Dios, tú necesitas fortalecer tu espíritu.
Isaac, ¿está? Orlando. Y yo te dije que el versículo que me había hecho hablar de este tema era el versículo número 10. Fue así como la ley que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Y tú puedes aceptar y reconocer el sacrificio de Jesús, pero aún estar tratando de vivir bajo la ley. Y te lo digo porque lo hice, a veces lo sigo haciendo, y muy probablemente algún día lo olvidaré y lo voy a hacer, pero espero que sea rápido, que me acuerde que soy salvo por la gracia. Y yo sé que hay muchos de ustedes que ya han pensado en tirar la toalla. Fue como, estuvo curado la fiebre cuando llegué, estuvo chilo, pero pues ahora que ya estoy conociendo más, yo no soy compatible. Siempre termino haciendo lo que dicen que no hagamos. Ellos hablan de este vato loco que habla ahí todos los viernes. Dice que debemos llevar una vida santa, una vida consagrada a Dios, y yo salgo de ahí y lo único que tengo ganas es de hacer desmadre. Y lo único que tengo ganas de hacer es hacer todo lo contrario. Y llego estoy llorando, estoy realmente llorando, estoy siendo honesto, mi corazón está quebrantado, está dolido porque entiendo mi pecado, entiendo que estoy haciendo mal. En ese momento me siento tan arrepentido, me siento tan dolido, pero tan rápido como llego a mi casa, ya todo se me pasó otra vez. Estoy ahí y digo, Señor, ya no la quiero regar con mi novia, ya no la quiero regar con mi novio. Pero cuando salgo de ahí, no importa si vamos saliendo los dos de ahí, ya estamos otra vez de vuelta al vómito. Y le digo a Dios que ya estuvo, ahora sí. Y realmente es la intención de tu corazón, pero te sientes tan condenado porque no has podido superar ese mínimo pecado. Y se siente como bien pirata, ¿no? De repente ves a otros como, este vato parece que no batalla con nada. Yo me acuerdo, este vato, y yo quiero recordarte esta noche que si tú te has sentido como que no eres compatible, como que esto no es para ti, o como que como para seguir aquí yo necesitaría ser hipócrita y un doble cara toda la vida, quiero decirte que no. Quiero decirte que tú eres salvo por la gracia, y lo único que va a ser suficientemente fuerte tu espíritu para ir en contra del pecado y correr hacia los brazos de Dios es que tú fortalezcas tu espíritu. Y ya sé, la escuela nos deja tarea, el trabajo nos deja tarea, pero créeme que esto es muchísimo más importante. Esto cambia tu entorno, esto cambia tu atmósfera, esto cambia tu vida eterna. Esto lo va a cambiar por completo. Estoy seguro que hay personas que les estoy hablando, haz de cuenta que te estoy leyendo la cartilla. Si eres calificado, si es para ti esto, si es para ti, vas a conocer mucho más todavía. Hay muchas cosas todavía más complicadas, pero Él no te ha dado un espíritu de temor. Él te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y no significa que tu condición actual es para toda la vida. Él la va a transformar. Deja de correr tras la ley y corre tras los brazos de la gracia, y déjate abrazar y apapachar por ella. Deja que sea su espíritu. Deja de estar tan obsesionado con la ley y abraza y disfruta la gracia de Jesús. Esto es para ti. Esto es para ti. Jesús murió en esa cruz por ti y por mí, porque éramos y somos y seguiremos siendo tan incapaces de cumplir su ley. Cierra tus ojos ahí.
yo quiero orar por ti, yo quiero ser esta noche, no puedo ser el intermediario, ese es solamente Cristo, pero sí quiero hoy motivarte y animarte a que vuelvas a los brazos de la gracia y dejes que su Espíritu te transforme y dé los frutos que tanto has anhelado. Te has obsesionado tanto con los frutos, te has obsesionado tanto con la ley y el conocimiento, que lo único que ha hecho es alejarte de los brazos de Jesús, alejarte de su sangre y por lo tanto alejarte de la presencia de tu Padre, y eso te ha hecho perder la identidad, te ha hecho perder la seguridad, te ha hecho perder el rumbo y tu vida es como un caos. No sabes a dónde vas, no sabes lo que quieres, no sabes para qué existes. Es hora de regresar a los brazos de la gracia, donde todo es más claro, donde todo es más firme, donde todo es más seguro, donde podemos refugiarnos, donde podemos llorar, quebrantar nuestro corazón y que nuestro espíritu es fortalecido nuevamente. Señor, yo te doy gracias por tu gracia, Jesús. Gracias por tu gracia. Porque sinceramente la ley, ¿cuántas veces lo único que me hace sentir es porquería? Me hace sentirme tan incompetente, me hace sentirme un falso, un hipócrita. Y me olvido de tu gracia y de tu amor. Me olvido que el centro de todo esto no es la ley, es Jesús quien cambió mi destino, es Jesús quien rasgó el velo, es Jesús que murió en la cruz por mi incompetencia para cumplir la ley y abrió un sendero, abrió un camino, abrió una esperanza para mí. Jesús, gracias por morir en la cruz, porque si de algo no tengo duda es que en mis propias fuerzas nunca seré capaz de cumplir la ley. Yo te pido, Jesús, que tu Espíritu de Dios, tú traigas un consuelo a cada corazón. Y que en este momento tú comiences a abrazar los corazones quebrantados, los corazones rechazados, los corazones devaluados, los corazones humillados, quebrantados, aislados, llenos de soledad. Yo te pido que tú empieces a abrazar con un amor, con un calor, que ellos puedan sentirlo literalmente, que no sea una imaginación, no, que sea algo real en su corazón. Espíritu, abrázanos con tu gracia, abrázanos con tu amor y transfórmanos con tu poder, con tu amor y con tu espíritu.